En el corazón de Ciudad de México, el Palacio Nacional se alzaba como un símbolo imponente de poder y tradición. Esa noche, el lugar era un hervidero de actividad. En sus salones adornados con candelabros dorados y paredes cubiertas de frescos históricos, la élite política y social del país se reunía para celebrar el inicio de la campaña presidencial. La música de un vals llenaba el aire, y las risas se mezclaban con susurros estratégicos sobre alianzas y traiciones. Alejandra Domínguez, la hija del presidente en funciones, se desplazaba entre la multitud con un vestido rojo intenso que destacaba su figura esbelta y su porte elegante. Aunque su sonrisa era impecable, sus ojos delataban un cansancio profundo, una lucha interna que nadie parecía notar. Desde que tenía uso de razón, Alejandra había estado atrapada en un mundo de apariencias y expectativas, uno donde cada movimiento suyo era escrutado y juzgado. Su madre, fallecida cuando ella era adolescente, siempre le había dicho: «Eres una Domínguez, Ale. Nunca olvides que nuestra familia no solo representa al país, lo es». Pero esa noche, Alejandra no podía evitar preguntarse si ese legado valía la pena. Mientras intentaba escapar de los saludos interminables y las miradas inquisitivas, Alejandra se encontró con Diego Alcázar, su prometido y asesor político de su padre. Diego era el epítome del hombre exitoso, guapo, carismático y extremadamente calculador. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su sonrisa, aunque atractiva, siempre parecía ensayada. Diego se acercó a ella con una copa de champaña en la mano. «Alejandra, querida, estás deslumbrante esta noche», dijo, inclinándose para besarla en la mejilla. Ella se tensó al sentir su proximidad. Aunque su compromiso había sido anunciado como un gesto de unión entre familias poderosas, para Alejandra no era más que una prisión disfrazada de romance. «Gracias, Diego. Tú también te ves adecuado», respondió, esbozando una sonrisa forzada. Diego arqueó una ceja, pero decidió ignorar el sarcasmo. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en los rostros clave de la política y los negocios. «Este evento es crucial, Alejandra. Tu padre necesita que todos crean en la estabilidad de su gobierno. Y nuestra relación es parte de esa estabilidad». «Lo sé», replicó ella con un suspiro. Sus ojos buscaron una salida en la multitud. «Pero si me disculpas, necesito un poco de aire fresco». Antes de que Diego pudiera responder, Alejandra se deslizó entre los asistentes y salió hacia el balcón. La noche era fresca, y el bullicio de la ciudad parecía un murmullo lejano comparado con la cacofonía del salón principal. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando liberar la tensión que sentía en el pecho. «No esperaba encontrar a nadie más buscando escapar», dijo una voz masculina detrás de ella. Alejandra abrió los ojos y se giró, sorprendida. Un hombre alto, de cabello castaño oscuro ligeramente desordenado, la miraba con una sonrisa relajada. Llevaba un traje negro elegante, pero algo en su actitud lo diferenciaba de los demás hombres en la gala. No tenía el aire engreído de un político ni la rigidez de un empresario. Sus ojos, de un color ámbar peculiar, parecían observarla con una mezcla de curiosidad y desafío. «¿Quién eres?», preguntó Alejandra, frunciendo ligeramente el ceño. «Joaquín Vega, periodista». Hizo una leve inclinación de cabeza, burlón pero respetuoso. «¿Y tú?». Alejandra esbozó una sonrisa irónica. No era la primera vez que alguien en un evento la trataba como una desconocida para parecer interesante. «Soy Alejandra Domínguez. Tal vez hayas oído hablar de mi padre». Joaquín arqueó una ceja, claramente no impresionado. «Ah, la hija del presidente. Ya veo». Hizo una pausa, observándola detenidamente. «Pero no pareces disfrutar mucho de todo esto. ¿Por qué una Domínguez necesitaría escapar?». Alejandra lo miró con interés. Había algo intrigante en la forma en que Joaquín hablaba, como si estuviera desafiándola a ser honesta. «¿Y tú?», replicó ella, inclinando la cabeza. «¿Qué hace un periodista en un lugar como este? No parecen ser bienvenidos».
Tal vez estoy buscando una buena historia, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro. O tal vez estoy buscando a alguien que se atreva a contarla. Alejandra se quedó en silencio por un momento, sorprendida por su sinceridad. Luego, sacudió la cabeza con una risa suave. Buena suerte con eso, Joaquín. Aquí, todos guardan sus secretos como si fueran tesoros. Incluyéndote a ti, supongo. Ella no respondió de inmediato. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Diego apareció en la puerta del balcón, su rostro oscuro por la incomodidad al verlos juntos. Alejandra, ¿todo bien?, preguntó, dirigiéndole una mirada fría a Joaquín. Perfectamente, Diego. Ella lo miró con una calma calculada. Estábamos hablando sobre el valor de las apariencias. Ya veo, respondió Diego, con un tono que indicaba claramente que no estaba complacido. Luego se dirigió a Joaquín. Espero que estés disfrutando de la gala, aunque no estoy seguro de que sea tu lugar. Joaquín mantuvo su sonrisa, pero sus ojos brillaron con un destello de desafío. Oh, es un evento fascinante. Mucho más interesante de lo que imaginaba. Diego estrechó los ojos, pero antes de que pudiera responder, Alejandra intervino. Diego, voy a quedarme un poco más aquí. Necesito disfrutar del aire fresco antes de volver al espectáculo. Diego vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Por supuesto. Nos vemos dentro. Cuando Diego se marchó, Joaquín soltó una pequeña risa. Un hombre encantador. No tienes idea, respondió Alejandra con sarcasmo. Luego lo miró fijamente. ¿Por qué siento que esta no será la última vez que hablemos? Porque probablemente tengas razón. La noche avanzaba lentamente en el Palacio Nacional, mientras la gala alcanzaba su punto álgido. La música del vals seguía llenando el aire, pero Alejandra apenas la escuchaba. Había regresado al salón después de su encuentro con Joaquín, pero sus pensamientos seguían atrapados en las palabras del periodista. Había algo en su manera de hablar, en su forma de observar, que la había descolocado. No era como los demás hombres que conocía. No quería nada de ella, o al menos eso parecía. Solo buscaba la verdad. De pie junto a una mesa cubierta de elegantes arreglos florales, Alejandra fingía escuchar a un grupo de invitados que discutían la política energética del país. Asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Sus ojos recorrían el salón, buscando sin darse cuenta a Joaquín. Finalmente, lo vio. Estaba cerca de una de las columnas del salón, hablando con una mujer que Alejandra reconoció como la senadora Ruiz, conocida por ser una figura controvertida. Joaquín parecía completamente relajado, pero había una intensidad en su mirada que le resultaba inusual. Mientras lo observaba, sintió una mano en su brazo. Era Diego. Alejandra, ¿todo bien? Pareces distraída, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, todo bien, respondió rápidamente, retirando el brazo. La cercanía de Diego la incomodaba más que nunca. Diego frunció el ceño, siguiendo su mirada hasta Joaquín. Sus labios se tensaron ligeramente. ¿Por qué estás mirando a ese hombre?, preguntó, su tono más serio de lo habitual. Alejandra levantó una ceja, sorprendida por la pregunta directa. ¿Qué te hace pensar que lo estoy mirando?, replicó con calma, tomando un sorbo de su champaña. Porque lo estabas. Diego dio un paso más cerca, bajando la voz. Ese tipo no pertenece aquí. Es un periodista, y no de los buenos. Tiene una reputación de buscar problemas donde no los hay. ¿Buscar problemas o buscar la verdad?, preguntó Alejandra, antes de poder detenerse. Diego la miró con incredulidad. Luego su rostro se endureció. Espero que no estés pensando en involucrarte con alguien como él. Esto no es un juego, Alejandra. Hay demasiado en juego.
Ella lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y frustración. La forma en que Diego hablaba, como si ella fuera una pieza en su tablero de ajedrez, solo hacía crecer su deseo de rebelarse. No estoy involucrándome con nadie, Diego. Pero gracias por tu preocupación. Su tono era cortante, y antes de que él pudiera responder, se giró y se alejó hacia una de las mesas de aperitivos. Joaquín, mientras tanto, seguía su conversación con la senadora Ruiz. Aunque aparentaba estar interesado en lo que ella decía, su atención estaba dividida. Había notado la mirada de Alejandra desde el otro lado del salón, y aunque sabía que era peligroso, no podía evitar sentir curiosidad por ella. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y determinación, que lo intrigaba. No era la típica hija de un político, eso estaba claro. Cuando la senadora finalmente se excusó para unirse a otra conversación, Joaquín aprovechó la oportunidad para salir del salón y dirigirse a una de las galerías menos concurridas del palacio. Necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos. No había venido a la gala para hacer amigos, y mucho menos para involucrarse con alguien como Alejandra Domínguez. Su objetivo era claro: encontrar pruebas de las irregularidades en la campaña presidencial y exponerlas. Todo lo demás era un riesgo innecesario. Mientras caminaba por la galería, escuchó pasos detrás de él. Se giró lentamente y vio a una mujer acercándose. Era Marina Hernández, la asistente personal de Diego. Una mujer discreta pero eficiente, conocida por ser la sombra de su jefe. Joaquín sonrió levemente, aunque su instinto le decía que aquella no sería una conversación amistosa. Señor Vega, qué sorpresa encontrarlo aquí, lejos de la fiesta, dijo Marina, con un tono que pretendía ser casual pero que estaba cargado de intención. A veces, el silencio es más interesante que la música, respondió Joaquín, cruzando los brazos. ¿En qué puedo ayudarla? Marina dio un paso más cerca, mirándolo directamente a los ojos. Sé lo que está haciendo aquí, y le advierto que no es bienvenido. Su voz era firme, pero no levantó el tono. Hay cosas que no debería investigar, por su propio bien. Joaquín arqueó una ceja, divertido por la advertencia. ¿Es una amenaza, señorita Hernández? ¿O solo un consejo amistoso? Es lo que usted quiera que sea, señor Vega. Marina hizo una pausa, midiendo sus palabras. Solo le diré esto: hay personas aquí que harían cualquier cosa por proteger sus intereses. Y usted está empezando a pisar terreno peligroso. Joaquín mantuvo su sonrisa, pero su mente trabajaba rápidamente. Marina no era solo una asistente, claramente sabía más de lo que aparentaba. Y si ella lo había buscado, significaba que sus investigaciones estaban tocando un nervio sensible. Agradezco su preocupación, señorita Hernández. Pero no suelo asustarme fácilmente. Se inclinó ligeramente hacia ella, su tono bajando a un susurro. Y si alguien tiene algo que esconder, tal vez debería preocuparse más por eso que por mí. Marina lo miró fijamente durante unos segundos antes de dar un paso atrás. Considérelo un aviso, señor Vega. Buenas noches. Con esas palabras, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Alejandra, por su parte, había encontrado refugio temporal en la biblioteca del palacio. Era uno de sus lugares favoritos, un espacio donde podía escapar del ruido y perderse entre los libros antiguos. Encendió una pequeña lámpara en una mesa de madera oscura y se sentó, dejando que el silencio la envolviera. Pero su tranquilidad no duró mucho. La puerta se abrió suavemente, y al girarse, vio a Joaquín entrar. Parece que ambos compartimos el mismo gusto por los lugares tranquilos, dijo él, con una sonrisa ladeada. Alejandra lo observó en silencio por un momento antes de hablar. ¿Te siguió Marina?, preguntó, con una mezcla de ironía y curiosidad. Oh, tuvimos una conversación encantadora. Me sugirió que me mantuviera alejado de ciertas cosas. Joaquín se acercó y tomó asiento frente a ella. Pero tú no pareces alguien que siga las sugerencias de los demás. Depende de quién las haga.
Alejandra lo miró fijamente. ¿Qué estás buscando, Joaquín? ¿Por qué estás aquí reprimente? Él se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono volviéndose más serio. Estoy buscando la verdad, Alejandra. La verdad sobre lo que está pasando en este lugar, en esta campaña. Y creo que tú sabes más de lo que dejas ver. Alejandra sintió un nudo en el estómago. Había algo en las palabras de Joaquín que la hizo sentirse expuesta, como si él pudiera ver más allá de la fachada que había construido durante años. No sé de qué estás hablando, respondió, apartando la mirada. Tal vez no lo sabes ahora. Pero lo sabrás. Joaquín se levantó, su mirada aún fija en ella. Y cuando lo hagas, espero que tengas el valor de hacer lo correcto. La noche había terminado, pero las luces del Palacio Nacional seguían encendidas, iluminando los corredores como si quisieran disuadir a las sombras de aparecer. Sin embargo, las verdaderas sombras no estaban en las esquinas oscuras ni en los pasillos vacíos. Estaban en los secretos que cada habitante del palacio cargaba consigo, secretos que ahora parecían más pesados que nunca. Alejandra había pasado el resto de la gala bajo el escrutinio constante de Diego, quien no se separó de su lado ni por un instante después de su interacción con Joaquín. Ella sabía que él sospechaba algo, aunque no podía estar seguro. Por su parte, Alejandra también estaba llena de preguntas. Había algo en Joaquín, algo en su manera de hablar y en su actitud que la hacía sentir que él sabía más de lo que decía. Esa misma noche, mientras todos dormían, Alejandra no pudo conciliar el sueño. Después de dar vueltas en la cama, se levantó y salió de su habitación, caminando por los pasillos del palacio. Las paredes, normalmente llenas de vida durante el día, parecían ahora opresivas en el silencio de la madrugada. Caminó sin un rumbo fijo, hasta que sus pasos la llevaron al despacho de Diego. La puerta estaba cerrada, pero una rendija dejaba escapar un débil rayo de luz. Alejandra sintió un escalofrío. ¿Qué hacía Diego trabajando a esas horas? Se acercó con cuidado, moviéndose en silencio. Desde la rendija, pudo escuchar voces. No estaba solo. Marina estaba allí con él. No podemos permitir que este periodista se acerque más, decía Diego, su voz tensa pero controlada. Lo sé, señor, pero no será fácil. Tiene contactos, y parece que alguien aquí dentro le está filtrando información, respondió Marina. Alejandra contuvo el aliento. ¿De qué estaban hablando? ¿Joaquín? Sus sospechas se confirmaron cuando Diego continuó. Necesito saber quién es su informante. Si alguien dentro del palacio está trabajando con él, puede destruir todo lo que hemos construido. ¿Entendido? Entendido, señor. Haré lo que sea necesario, respondió Marina, su voz firme pero con un leve temblor que no pasó desapercibido para Alejandra. Ella retrocedió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Diego estaba escondiendo algo, algo grande, y Joaquín estaba detrás de ello. ¿Qué tipo de información tenía Joaquín? ¿Qué sabía que podía poner en peligro a Diego y a la campaña de su padre? Esa misma mañana, Joaquín estaba sentado en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, rodeado de papeles, notas y fotografías. Frente a él, sobre la mesa, estaba el archivo que su informante le había pasado la noche anterior. Manuel Ortega, un antiguo amigo de la familia Domínguez y ahora un empleado resentido del gobierno, había decidido arriesgarse para ayudarlo. El archivo contenía detalles de transacciones financieras sospechosas, empresas fantasma y contratos adjudicados sin licitación. Todo apuntaba a Diego Alcázar. Joaquín sabía que lo que tenía en sus manos podía ser explosivo, pero también sabía que necesitaba más. Los documentos eran solo la punta del iceberg, y si quería exponer la verdad, necesitaba pruebas irrefutables. Mientras revisaba las notas, su teléfono vibró. Era un mensaje de Manuel. Hay más. Pero no puedo enviártelo. Debemos reunirnos en persona. Esta noche, en el café de siempre. Joaquín suspiró.
Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo ponía en mayor peligro. Esa tarde, Alejandra decidió actuar. Había algo dentro de ella que no podía ignorar, una sensación de que debía saber la verdad. Después de horas de pensarlo, decidió buscar a Joaquín. Sabía que su padre y Diego no le perdonarían si se enteraban, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Usando un teléfono desechable que había comprado semanas atrás para escapar de las constantes llamadas de Diego, le envió un mensaje. Necesito verte. Esta noche. Dime dónde. No tuvo que esperar mucho para recibir una respuesta. Café Libertad, a las 8. Ven sola. El Café Libertad era un pequeño lugar escondido en una esquina tranquila del centro de la ciudad. A diferencia de los lujosos salones del palacio, este lugar tenía un aire acogedor, con mesas de madera desgastada y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México en los años 50. Alejandra llegó puntual, usando un abrigo largo y una bufanda para intentar pasar desapercibida. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta y buscaba con la mirada a Joaquín. Él estaba en una mesa al fondo, con una taza de café frente a él y una libreta abierta. Al verla entrar, levantó la mano en un gesto de saludo. Alejandra cruzó el café rápidamente y se sentó frente a él. No pensé que te animarías a venir, dijo Joaquín, con una sonrisa que intentaba romper la tensión. Necesito respuestas, respondió ella directamente. Sé que estás investigando a Diego. Sé que hay algo que no está bien, algo que puede destruir la campaña de mi padre. Quiero saber la verdad. Joaquín la miró por un momento, evaluándola. Podía ver la determinación en sus ojos, pero también el miedo. ¿Estás segura de que quieres saber? Preguntó, bajando la voz. Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. No tengo otra opción, dijo ella, con un tono que no dejaba espacio a dudas. Joaquín asintió lentamente y sacó de su mochila una carpeta. La colocó frente a ella. Esto es solo una parte. Contratos falsos, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, empresas que no existen pero que han recibido millones del gobierno. Y todo está vinculado a Diego. Alejandra tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. Con cada página, sentía como su mundo se desmoronaba. No podía creer lo que estaba viendo. Diego, el hombre con quien se suponía iba a casarse, era parte de una red de corrupción que ponía en peligro todo por lo que su familia había trabajado. Esto es, su voz se quebró, incapaz de encontrar las palabras. Es solo el comienzo, dijo Joaquín. Si decides ayudarme, podemos exponerlo todo. Pero tienes que estar dispuesta a enfrentarte a las consecuencias. Alejandra levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Joaquín. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alejandra cerrando la carpeta y diciendo, con una voz llena de determinación: estoy dentro. Digamos la verdad, cueste lo que cueste. El Palacio Nacional amanecía lentamente bajo un cielo nublado, pero dentro de sus muros, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Los pasillos, normalmente llenos de actividad administrativa y reuniones políticas, parecían más silenciosos que de costumbre, como si el edificio mismo supiera que algo estaba por desmoronarse. Alejandra, después de su reunión con Joaquín la noche anterior, había regresado al palacio con una mezcla de determinación y miedo. La carpeta que él le entregó ahora descansaba oculta en un compartimiento secreto de su habitación, como si guardar esos documentos también significara guardar el peso de una verdad que amenazaba con cambiarlo todo. Se levantó temprano, incapaz de dormir, y se dirigió a la biblioteca. Era uno de los pocos lugares donde podía estar sola y pensar. Mientras recorría los estantes llenos de libros antiguos, su mente no dejaba de regresar a las palabras de Joaquín: esto es solo el comienzo. Si decides ayudarme, podemos exponerlo todo. Alejandra sabía que no podía seguir ignorando lo que había aprendido.
Los documentos vinculaban directamente a Diego con contratos fraudulentos, transferencias sospechosas y empresas fantasma. Pero lo que más la preocupaba era la posibilidad de que su padre estuviera al tanto. ¿Qué significaría eso para la campaña? ¿Para su familia? Y más importante aún, ¿para ella misma? Mientras estaba absorta en sus pensamientos, la puerta de la biblioteca se abrió, rompiendo el silencio. Alejandra giró rápidamente, esperando ver a un asistente o incluso a Diego, pero en su lugar encontró a Marina Hernández. La asistente de Diego era conocida por su eficiencia y discreción, pero en ese momento había algo diferente en su expresión. Marina parecía nerviosa, casi como si estuviera luchando con algo dentro de sí. «Señorita Domínguez», dijo Marina, cerrando la puerta detrás de ella y acercándose con pasos rápidos. «Necesito hablar con usted». Alejandra frunció el ceño, sorprendida por la urgencia en su voz. «¿Qué sucede, Marina?», preguntó, dejando el libro que tenía en las manos sobre la mesa más cercana. Marina miró alrededor, asegurándose de que estaban solas, antes de hablar en voz baja. «Es sobre Diego. Hay cosas que usted debería saber». Alejandra sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto sabía Marina? ¿Y por qué estaba decidiendo hablar ahora? «Estoy escuchando», dijo Alejandra, intentando mantener la calma. Marina respiró hondo antes de continuar. «Diego no es quien usted cree que es. Durante años, ha estado usando su posición para manipular contratos, desviar fondos y construir su propio imperio financiero. Yo he sido parte de ello, pero no puedo seguir guardando silencio. Hay cosas que se están saliendo de control, y creo que él está empezando a sospechar de mí». Alejandra la miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Por un lado, las palabras de Marina confirmaban todo lo que Joaquín le había mostrado. Pero por otro lado, le costaba creer que alguien tan cercano a Diego estuviera dispuesto a traicionarlo. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó finalmente. «Porque usted tiene el poder de detenerlo», respondió Marina, su voz casi un susurro. «Si alguien puede enfrentarse a él, es usted. Pero tiene que actuar rápido. Diego está cada vez más paranoico, y sé que está planeando algo. Algo que podría involucrar al periodista con el que usted se reunió». El corazón de Alejandra dio un vuelco. ¿Cómo sabía Marina sobre Joaquín? ¿Acaso Diego también lo sabía? «¿Qué sabes sobre Joaquín?», preguntó, su voz firme pero temblorosa. «Sé que él está buscando la verdad, y que usted se reunió con él anoche. No estoy aquí para juzgarla, señorita, pero debe tener cuidado. Si Diego descubre lo que están haciendo, no se detendrá ante nada para protegerse». Alejandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marina tenía razón, Diego no era alguien que se dejara vencer fácilmente. Pero eso solo reforzó su determinación. Si había algo que podía hacer para detenerlo, lo haría, sin importar el costo. «Gracias por decírmelo, Marina», dijo finalmente. «Pero ahora necesito que me digas todo lo que sabes. Cada detalle». Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Diego estaba encerrado en su oficina, revisando frenéticamente una serie de documentos. Las ojeras bajo sus ojos indicaban que no había dormido en toda la noche. Estaba claro que algo lo estaba atormentando, pero a diferencia de Alejandra, no era la culpa lo que lo mantenía despierto. Era la rabia. «¿Has encontrado algo?», preguntó, sin levantar la vista de los papeles. Frente a él estaba un hombre robusto, de aspecto intimidante, vestido con un traje negro que parecía más adecuado para un guardaespaldas que para un asistente. «Todavía no, señor. Pero estamos monitoreando cada movimiento de Vega. Si está planeando algo, lo sabremos pronto». Diego apretó los puños, frustrado. «No es suficiente. Quiero saber quién dentro del palacio está ayudándolo. Alguien le está pasando información, y quiero que esa persona desaparezca antes de que sea demasiado tarde».
El hombre asintió, pero no dijo nada. Sabía que Diego estaba al borde de perder el control, y no quería ser el receptor de su ira. Haz lo que tengas que hacer, continuó Diego, con un tono que no dejaba espacio a dudas. Pero encuentra a esa persona, y asegúrate de que no vuelva a ser un problema. Esa noche, mientras el palacio se sumía en la oscuridad, Alejandra se preparó para su próximo movimiento. Con la ayuda de Marina, había recopilado más información sobre las actividades de Diego, incluyendo mensajes cifrados y registros financieros que lo incriminaban aún más. Sabía que tenía que llevar todo esto a Joaquín, pero también sabía que cada paso que daba la acercaba más al peligro. Cruzó los pasillos con cuidado, asegurándose de que nadie la viera. Había acordado encontrarse con Joaquín en un lugar seguro fuera del palacio, pero llegar allí sin ser detectada era un desafío. Finalmente, salió por una puerta trasera que solía ser utilizada por el personal de mantenimiento y subió a un automóvil que había arreglado previamente. La noche era fría en las afueras de la Ciudad de México, y el almacén abandonado donde Alejandra se había citado con Joaquín parecía aún más desolado bajo la tenue luz de un farol cercano. El lugar era perfecto para un encuentro clandestino, alejado del bullicio de la ciudad y lo suficientemente discreto como para evitar miradas curiosas. Alejandra descendió del automóvil, sosteniendo la carpeta que Marina le había entregado. Su corazón latía con fuerza, sabía que lo que estaba a punto de hacer marcaría un punto de no retorno. Joaquín estaba allí, apoyado contra la pared exterior del almacén. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la pantalla de su teléfono mientras revisaba mensajes. Al verla llegar, guardó el dispositivo y avanzó hacia ella. «Llegaste», dijo con una mezcla de alivio y preocupación. «No fue fácil salir sin ser vista», respondió Alejandra, lanzando una mirada alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Diego está más paranoico que nunca. Estoy segura de que me sigue vigilando». «¿Trajiste lo que prometiste?», preguntó Joaquín, directo al punto. Alejandra asintió y levantó la carpeta. «Aquí está. Marina me dio todo esto. Es más de lo que esperaba. Contratos, transferencias, incluso mensajes cifrados que implican a Diego directamente en las empresas fantasma». Joaquín tomó la carpeta y comenzó a hojear los documentos bajo la tenue luz del farol. Su expresión cambió a medida que avanzaba, pasando de curiosidad a asombro y finalmente a determinación. «Esto es», empezó a decir, pero se interrumpió al escuchar un sonido detrás de ellos. Ambos giraron rápidamente, sus cuerpos tensándose. Por un momento, solo hubo silencio, pero luego se escucharon pasos acercándose desde las sombras. Alejandra sintió como el miedo se apoderaba de ella mientras apretaba los puños. «¿Quién está ahí?», preguntó Joaquín, con una voz firme que resonó en la noche. De las sombras emergió Marina, su rostro pálido y sus ojos llenos de preocupación. Llevaba un abrigo oscuro, y sus manos estaban metidas en los bolsillos. «Soy yo», dijo rápidamente, levantando las manos para mostrar que no tenía nada. «Lo siento si los asusté. No quería que nadie más me viera venir». Alejandra exhaló aliviada, pero su expresión seguía siendo de incertidumbre. «¿Qué haces aquí, Marina?», preguntó. «No confiaba en que llegara todo bien», respondió Marina, acercándose a ellos. «Diego está cada vez más sospechoso. Si se entera de esto, no solo irá tras ustedes, sino también tras mí». Joaquín la miró con una mezcla de cautela y respeto. «Tomaste un gran riesgo al darnos esta información. Pero ahora que la tenemos, podemos empezar a conectar los puntos. Esto no solo expone a Diego, sino también a otras personas dentro del círculo del presidente». Marina asintió, pero su expresión seguía siendo tensa. «Hay algo más que deben saber. Diego tiene un plan para desacreditarte, Joaquín. No sé los detalles exactos, pero he escuchado suficientes conversaciones para saber que va a intentar usar su poder para destruir tu reputación antes de que puedas publicar algo». Alejandra sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?», preguntó, mirando a Joaquín.
Significa que está desesperado, respondió Joaquín, con un tono tranquilo pero decidido. Y cuando la gente está desesperada, comete errores. Esto nos da una ventaja. Marina negó con la cabeza. No subestimen a Diego. Es más astuto de lo que parece. Si creen que pueden enfrentarlo sin consecuencias, están equivocados. Alejandra cruzó los brazos, sintiendo el peso de las palabras de Marina. No podemos echarnos atrás ahora. Diego ha estado manipulando todo y a todos durante demasiado tiempo. Si no hacemos algo, seguirá dañando a más personas. Esto es más grande que nosotros. Joaquín la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Podía ver cuánto le costaba a Alejandra mantenerse firme, pero también sabía que tenía razón. Habían llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. De acuerdo, dijo finalmente. Pero necesitamos un plan. No podemos simplemente publicar esto sin estar preparados para las repercusiones. Marina sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo entregó a Joaquín. Aquí hay más información. Grabaciones de llamadas que Diego no sabe que guardé. Algunas de ellas implican a personas de alto nivel en el gobierno. Úsenlas con cuidado. Joaquín tomó el USB, y por un momento, los tres se miraron en silencio. Había un entendimiento tácito entre ellos, estaban juntos en esto, pero también sabían que el peligro era real. De regreso en el Palacio Nacional, Diego estaba en su oficina, revisando reportes que sus contactos le habían entregado. Sabía que Alejandra había salido esa noche, y aunque no tenía pruebas concretas, estaba seguro de que se había reunido con Joaquín. La ira lo consumía. Había dedicado años a construir su red de poder e influencia, y no permitiría que un periodista y una joven confundida lo destruyeran. ¿Han encontrado algo?, preguntó, mirando al hombre robusto que estaba frente a él. No todavía, señor. Pero nuestros hombres siguen vigilando a Vega. Si hace un movimiento en falso, lo sabremos. Diego golpeó la mesa con el puño. No es suficiente. Quiero que tomen medidas. Encuentren algo, lo que sea, para desacreditarlo. Y si Alejandra está involucrada, hizo una pausa, con el rostro oscuro. También lo sabré. El hombre asintió y salió de la oficina, dejando a Diego sumido en sus pensamientos. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero no pensaba rendirse sin luchar. En el almacén, el ambiente se había relajado un poco, aunque la tensión seguía presente. Marina se despidió después de asegurarse de que Joaquín y Alejandra entendieran la gravedad de la situación. Los dos se quedaron solos, sentados en una mesa improvisada mientras revisaban los documentos y las grabaciones. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo Joaquín, señalando uno de los contratos en la carpeta. No solo implica a Diego, sino también a varios ministros y empresarios. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandra, sintiendo el peso de la decisión. Publicarlo no será suficiente. Necesitamos asegurarnos de que la gente lo crea, de que no puedan ignorarlo. Eso significa preparar el terreno, contactar a personas que puedan respaldar estas pruebas. Alejandra asintió, aunque su mente seguía llena de dudas. Sabía que exponer esto significaría enfrentarse a su familia, y no estaba segura de estar lista para eso. Joaquín metió la carpeta y el USB en una mochila, mientras Alejandra mira hacia la salida del almacén, preguntándose cuánto tiempo más podrían mantenerse un paso adelante de Diego y sus hombres. En algún lugar de la ciudad, Diego recibe una llamada que le confirma algo que lo hace sonreír por primera vez en días: sabemos dónde está Vega. El amanecer llegó lentamente a la Ciudad de México, pero para Alejandra y Joaquín, la noche no había terminado. En el pequeño apartamento de Joaquín, las cortinas permanecían cerradas mientras los primeros rayos de sol luchaban por entrar. En una mesa improvisada, estaban esparcidos los documentos y el USB que Marina les había entregado la noche anterior. La tensión en el aire era palpable. Alejandra estaba sentada en el borde de un sofá desgastado, con la mirada fija en los papeles frente a ella.
Desde que regresaron del almacén, no había podido dejar de pensar en las palabras de Marina y en la amenaza inminente que representaba Diego. Joaquín, por su parte, estaba concentrado en la computadora, revisando las grabaciones que contenía el USB. De vez en cuando, hacía una pausa para tomar notas en un cuaderno. «Esto es peor de lo que pensé», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Alejandra levantó la vista. «¿Qué has encontrado?». Joaquín se giró hacia ella, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «Hay grabaciones de llamadas entre Diego y varios ministros. Hablan de desviar fondos, falsificar licitaciones y presionar a empresarios para que colaboren. También hay menciones directas a tu padre». Alejandra sintió un nudo en el estómago. ¿Mi padre está involucrado? Es difícil decirlo con certeza. En las grabaciones, Diego menciona que el presidente está al tanto, pero no hay pruebas claras de que tu padre haya participado activamente. Sin embargo, si estas grabaciones se hacen públicas, las implicaciones serán devastadoras. Alejandra bajó la cabeza, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, quería creer en la inocencia de su padre, pero sabía que en el mundo de la política, la verdad a menudo era más complicada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Joaquín se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación. «No podemos lanzar esto de inmediato. Si publicamos todo sin prepararnos, Diego nos atacará con todo lo que tiene. Necesitamos planear cuidadosamente cómo y cuándo revelar esta información». Alejandra asintió, aunque su mente seguía llena de dudas. ¿Y si mi padre no está involucrado? ¿Y si Diego ha estado actuando solo? Joaquín se detuvo y la miró. «Entonces esta será nuestra oportunidad de demostrarlo. Pero para llegar a la verdad, necesitamos que alguien más confirme lo que tenemos. Alguien dentro del círculo de Diego». En otra parte de la ciudad, Diego estaba sentado en su oficina, rodeado de asistentes que trabajaban frenéticamente para cumplir con sus órdenes. En el centro de la mesa estaba una carpeta con un informe detallado de las actividades de Joaquín y sus recientes movimientos. «¿Dónde está ahora?», preguntó Diego, sin apartar la vista de los papeles. «En su apartamento». «Ha estado ahí toda la noche», respondió uno de sus asistentes. Diego sonrió levemente, pero su expresión estaba cargada de peligro. «Perfecto. Quiero que vigilen cada uno de sus movimientos. Si hace algo que ponga en riesgo nuestra posición, quiero saberlo de inmediato». El asistente asintió y salió de la habitación. Diego se recostó en su silla, pensando en su próximo movimiento. Sabía que Joaquín tenía algo importante y estaba decidido a detenerlo antes de que pudiera usarlo contra él. Esa tarde, Joaquín y Alejandra se reunieron con un contacto de confianza en un café discreto en el centro de la ciudad. Era un hombre mayor, de aspecto modesto, pero con una mirada aguda que indicaba que no era alguien fácil de engañar. Se llamaba Ernesto y había trabajado como analista político durante décadas. Joaquín confiaba en su discreción y en su capacidad para analizar la situación. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaba», dijo Ernesto después de revisar los documentos y escuchar algunas de las grabaciones. «¿Qué sugieres?», preguntó Joaquín. Ernesto tomó un sorbo de su café antes de responder. «Primero, necesitan validar esta información con otras fuentes. Si Diego se entera de que tienen esto, hará todo lo posible por desacreditarlos. Segundo, deben planear cómo revelar esta información de manera estratégica. No basta con publicarla, necesitan asegurarse de que la gente la crea». Alejandra, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «¿Y qué hay de mi padre? ¿Cómo podemos demostrar que él no está involucrado?». Ernesto la miró con compasión. «Eso será lo más difícil. En política, la percepción es más poderosa que la verdad. Si quieren protegerlo, necesitarán algo más que palabras. Necesitarán pruebas claras de que no tuvo participación en esto».
La conversación continuó durante horas, con Ernesto ayudándolos a trazar un plan detallado. Finalmente, decidieron contactar a un periodista independiente de renombre que podría ayudarlos a difundir la información de manera segura. De regreso en el Palacio Nacional, Diego recibió una llamada que lo hizo tensarse. Señor Alcázar, tenemos un problema. Marina ha desaparecido. Diego apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Dónde fue la última vez que la vieron? Salió del palacio esta mañana y no ha regresado. Creemos que podría estar trabajando con Vega. Diego colgó sin responder, su mente trabajando frenéticamente. Si Marina había cambiado de bando, significaba que Joaquín tenía más información de la que pensaba. Y eso lo hacía aún más peligroso. Esa noche, Joaquín y Alejandra regresaron al apartamento con una sensación de urgencia. Sabían que estaban corriendo contra el tiempo y que Diego no se quedaría de brazos cruzados. Mientras organizaban los documentos y preparaban un borrador para enviarlo al periodista independiente, escucharon un ruido afuera. Joaquín se acercó a la ventana con cautela y vio un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Aunque no podía distinguir a los ocupantes, algo en su postura le pareció sospechoso. «Nos están vigilando», dijo, cerrando las cortinas rápidamente. Alejandra sintió como el miedo se apoderaba de ella, pero también sabía que no podían permitirse el lujo de detenerse. «Entonces tenemos que actuar rápido. No podemos dejar que nos intimiden». Joaquín asintió, admirando la determinación en sus ojos. «Tienes razón. Pero necesitamos ser cuidadosos. Un paso en falso, y todo esto habrá sido en vano». Joaquín envía un mensaje cifrado al periodista independiente, mientras Alejandra mira por la ventana sintiendo que la amenaza se acerca. En algún lugar, Diego recibe otra llamada que le hace sonreír de satisfacción. «Sabemos dónde están». La noche había caído completamente sobre la Ciudad de México, envolviendo la ciudad en un manto de luces parpadeantes y sombras profundas. En el pequeño apartamento de Joaquín, el ambiente era sofocante. Los documentos y las grabaciones se habían convertido en piezas fundamentales de un rompecabezas que ahora amenazaba con derrumbar la campaña presidencial. Alejandra, sentada junto a la ventana, observaba con cautela el auto que seguía estacionado en la calle. Aunque las cortinas estaban cerradas, podía sentir la presencia de quienes los vigilaban. «No se han movido en horas», murmuró, sin apartar la mirada. Joaquín, inclinado sobre su computadora, asintió sin levantar la vista. «Es una táctica de intimidación. Quieren que sepamos que están ahí, pero no harán nada hasta que estén seguros de que tienen ventaja». Alejandra se apartó de la ventana y cruzó los brazos, intentando controlar la creciente ansiedad que sentía. ¿Y si tienen razón? ¿Y si ya saben lo suficiente como para actuar? Joaquín finalmente se giró hacia ella, su rostro marcado por el cansancio pero también por una determinación inquebrantable. «Eso es lo que intentamos evitar. Por eso estoy codificando estas grabaciones y enviándolas a varias fuentes confiables. Si algo nos sucede, esta información saldrá a la luz de todas formas». Alejandra lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que Joaquín estaba arriesgando todo por esta verdad, pero también sabía que no podrían hacerlo solos. «Necesitamos ayuda», dijo finalmente. «Diego tiene demasiados recursos. Si seguimos actuando así, tarde o temprano nos encontrarán». Joaquín asintió lentamente. «Tienes razón. Pero, ¿en quién podemos confiar?». Mientras tanto, en el Palacio Nacional, Diego Alcázar estaba en su oficina, rodeado de informes y teléfonos que no dejaban de sonar. Su equipo había estado trabajando sin descanso para rastrear a Joaquín y Alejandra, y aunque sabían dónde estaban, aún no tenían el pretexto adecuado para actuar. «Señor Alcázar, hemos interceptado algunos mensajes de Joaquín Vega», dijo uno de sus asistentes, entrando apresuradamente. Diego levantó la vista, su expresión tensa. «¿Y qué dicen?». «Está distribuyendo información a varios contactos.
Parece que tiene pruebas contundentes sobre las irregularidades de la campaña. Diego golpeó la mesa con el puño, su rostro enrojeciendo de rabia. «Maldito periodista», murmuró entre dientes. «Si cree que puede derribarme con un par de documentos, está muy equivocado». El asistente permaneció en silencio, esperando nuevas órdenes. Diego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Prepárense para actuar. Quiero que esa información nunca llegue a ver la luz del día». ¿Está claro? «Sí, señor». «Pero, ¿qué hacemos con la señorita Domínguez?». Diego se detuvo y miró al asistente, sus ojos fríos como el acero. «Si está con él, es parte del problema. No quiero que nadie interfiera. Hagan lo necesario». De regreso en el apartamento, Alejandra y Joaquín estaban terminando de organizar los últimos detalles de su plan. Habían decidido dividir la información en varios paquetes y enviarlos a diferentes periodistas y organizaciones internacionales. De esta forma, aunque uno de ellos fuera interceptado, los demás tendrían una oportunidad de salir. «Esto debería darnos algo de ventaja», dijo Joaquín, enviando el último archivo. Alejandra asintió, aunque la tensión en su rostro no disminuyó. «¿Y qué hacemos después?», preguntó, su voz apenas un susurro. Joaquín la miró directamente a los ojos. «Después, enfrentamos lo que venga». Antes de que Alejandra pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta los hizo saltar. Ambos se miraron, sus rostros reflejando el mismo pensamiento: habían llegado. «Policía. Abran la puerta», gritó una voz desde el otro lado. Joaquín se levantó rápidamente y apagó la computadora, mientras Alejandra recogía los documentos de la mesa. «No pueden entrar sin una orden», murmuró Joaquín, aunque su voz delataba su nerviosismo. «No creo que eso les importe», respondió Alejandra, con el corazón latiendo a toda velocidad. El golpe en la puerta se hizo más fuerte, y los dos retrocedieron hacia el fondo de la habitación. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose llenó el aire, y una lata de gas lacrimógeno rodó por el suelo. «Sal de aquí», gritó Joaquín, tomando a Alejandra del brazo y llevándola hacia la ventana trasera. «No podemos escapar», protestó ella, pero Joaquín no la escuchó. Empujó la ventana y ayudó a Alejandra a salir al callejón trasero. Los dos corrieron por el estrecho pasillo mientras los pasos de los agentes se acercaban. El aire estaba lleno de tensión y el sonido de sus respiraciones entrecortadas. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandra, mirando hacia atrás. «Tengo un contacto cerca». «Nos ayudará», respondió Joaquín, sin detenerse. En otro rincón de la ciudad, Marina los estaba esperando en un pequeño taller mecánico que usaba como escondite. Cuando los vio llegar, corrió hacia ellos, sus ojos llenos de preocupación. «¿Están bien?», preguntó, ayudándolos a entrar. «Nos encontraron», respondió Joaquín, apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. «Apenas logramos salir». Marina asintió, claramente alarmada. «Diego no se detendrá. Ahora que saben que tienen algo, harán todo lo posible por atraparlos». Alejandra se sentó en una silla, temblando ligeramente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a Marina. La asistente respiró hondo antes de responder. «Necesitamos hacer pública la información de inmediato. Si el público sabe lo que está pasando, será más difícil para Diego actuar sin consecuencias». Joaquín asintió, aunque su rostro reflejaba la gravedad de la situación. «Entonces no hay tiempo que perder. Tenemos que hacerlo ahora». Los tres trabajando frenéticamente para enviar la información al resto de sus contactos, mientras en algún lugar de la ciudad, Diego recibe una llamada que lo hace sonreír. «Los tenemos rodeados». La madrugada estaba a punto de romper en el horizonte de la Ciudad de México. El cielo, todavía cubierto por las sombras de la noche, comenzaba a teñirse con los primeros destellos de un gris pálido. Alejandra,
Joaquín y Marina estaban ocultos en el taller mecánico que les había servido como refugio. La tensión en el aire era palpable. El escape de la noche anterior los había dejado exhaustos, pero no podían permitirse detenerse. Joaquín estaba sentado frente a una vieja computadora, revisando por última vez los documentos y las grabaciones que habían preparado. Marina estaba al teléfono, coordinando con los contactos que se encargarían de difundir la información, mientras Alejandra permanecía cerca de la ventana, observando el exterior con una mezcla de ansiedad y determinación. «Todo está listo», dijo Joaquín finalmente, girándose hacia las dos mujeres. «En cuanto lo enviemos, ya no habrá marcha atrás». Marina colgó el teléfono y se acercó a la mesa. «Nuestros contactos están esperando. Una vez que lo reciban, se asegurarán de que esta información llegue a los medios internacionales». Alejandra asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Diego no va a quedarse de brazos cruzados», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo sabemos», respondió Marina, su tono firme. «Pero si no hacemos esto, todo habrá sido en vano». Joaquín miró a Alejandra, notando la tensión en su rostro. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante?», preguntó con suavidad. Ella lo miró a los ojos, y durante un momento, el cansancio y el miedo desaparecieron, reemplazados por una determinación inquebrantable. «No hay otra opción. Esto no se trata solo de Diego, o de mi familia. Se trata de todo el país. La gente merece saber la verdad». Joaquín asintió y tomó un respiro profundo antes de apretar el botón de enviar. En cuestión de segundos, los documentos, las grabaciones y todas las pruebas que habían reunido fueron enviadas a múltiples contactos. La verdad ahora estaba fuera de sus manos. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, Diego estaba en su oficina, rodeado de sus hombres de confianza. Los informes llegaban uno tras otro, y la preocupación en su rostro se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. «Señor Alcázar, hemos detectado actividad en los servidores que estaba utilizando Joaquín Vega. Parece que han enviado información a varios medios», informó uno de sus asistentes. Diego apretó los puños, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. «¿Han interceptado algo?», preguntó. «Algunos fragmentos, pero no suficiente para detenerlos. Creemos que la información ya está en manos de varias organizaciones internacionales». Diego golpeó la mesa con el puño, su rostro rojo de furia. «Encuéntrenlos. Ahora mismo», gritó. «No importa lo que cueste. Quiero que desaparezcan antes de que puedan hacer más daño». Horas más tarde, la primera publicación apareció en un medio internacional. El titular era impactante: «Corrupción en el corazón del poder, las grabaciones que exponen un entramado de corrupción en la campaña presidencial de México». En cuestión de minutos, la noticia se extendió como pólvora, siendo replicada por otros medios alrededor del mundo. Las grabaciones de Diego, los contratos fraudulentos y las transferencias ilegales eran el centro de atención de todos. En el taller, el sonido de las notificaciones inundó la habitación mientras los teléfonos de Marina y Joaquín vibraban sin cesar. Alejandra miró la pantalla de uno de los dispositivos, leyendo los titulares con una mezcla de alivio y temor. «Lo logramos», susurró, aunque la alegría en sus palabras estaba mezclada con incertidumbre. Joaquín asintió, pero su rostro seguía serio. «Esto es solo el principio. Ahora vienen las consecuencias». La reacción no se hizo esperar. En el Palacio Nacional, la oficina del presidente estaba en caos. Asesores, ministros y miembros del gabinete discutían frenéticamente cómo responder al escándalo. El presidente Domínguez, sentado en su escritorio, parecía más cansado que nunca. Frente a él, Diego intentaba justificar sus acciones. «Señor presidente, esto no es más que una campaña para desacreditarnos. No hay pruebas sólidas de que usted haya estado involucrado», dijo Diego, su tono implorante. El presidente lo miró fijamente, su rostro imperturbable. «Diego, durante años confié en ti. Confié en que actuarías con integridad,
que protegerías a mi familia y a este país. Y ahora descubro que has estado utilizando esa confianza para enriquecerte a expensas de nuestra gente. Señor, yo no quiero escuchar excusas, interrumpió el presidente, levantándose de su silla. Quiero que renuncies inmediatamente. Y si las autoridades deciden investigar, tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Diego apretó los dientes, pero no tuvo más remedio que asentir. Como desee, señor presidente. En el taller, las cosas tampoco estaban tranquilas. Aunque habían logrado exponer la verdad, Alejandra sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Diego aún tenía contactos poderosos, y no dudaría en usarlos para silenciarlos. Tenemos que irnos, dijo Marina, mirando por la ventana. He arreglado un lugar seguro donde podremos quedarnos hasta que las cosas se calmen. Alejandra miró a Joaquín, sintiendo una punzada de tristeza. Aunque habían logrado su objetivo, sabía que esto marcaba el fin de su tiempo juntos. ¿Qué harás ahora?, preguntó, su voz suave. Joaquín la miró con una sonrisa leve. Seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Buscar la verdad, donde sea que esté. Alejandra asintió, aunque su corazón se encogía ante la idea de despedirse. Gracias por todo, Joaquín. No podría haberlo hecho sin ti. No, Alejandra. Eres más fuerte de lo que crees. Esto lo hiciste tú. Ambos se miraron en silencio durante un momento antes de que Marina los llamara desde la puerta. Es hora de irnos. Días después, Alejandra apareció en una entrevista exclusiva, donde habló abiertamente sobre lo sucedido. Aunque había elegido proteger a su padre, también dejó en claro que las acciones de Diego y otros miembros de su círculo no representaban los valores de su familia ni del país. El escándalo marcó un antes y un después en la política mexicana. Diego fue arrestado y enfrentó múltiples cargos por corrupción, mientras que el presidente Domínguez se comprometió a implementar reformas para garantizar la transparencia en su gobierno. Por su parte, Joaquín continuó su trabajo como periodista, convirtiéndose en un símbolo de integridad y valentía. Aunque su camino y el de Alejandra tomaron rumbos distintos, ambos sabían que habían cambiado el curso de la historia. Alejandra contempla el amanecer desde una terraza, con el rostro iluminado por los primeros rayos de sol. Aunque el camino fue difícil, sabía que un nuevo comienzo era posible. Un nuevo amanecer, no solo para ella, sino para todo el país.